pudiéramos referirnos a la naturaleza en términos humanos, proyectando en ella los valores que solemos atribuir a nuestros actos, a menudo diríamos que es cruel e impiadosa. Y nunca lo es tanto como en los casos de aquellos bebés que vinieron al mundo con graves defectos físicos y deformidades. O peor aún, cuando fueron condenados a vivir conectados a una máquina de por vida. El nacimiento de un niño en semejantes condiciones transforma una ocasión de una esperanzada alegría en un inmenso dolor. Es la historia de Camila, la beba que llegó al mundo 2 años atrás, pero que, sumida en un estado vegetativo irreversible, sobrevive gracias al soporte vital que le permite respirar y alimentarse. No llora, no parpadea, no traga, no se mueve y nunca lo hará. Nunca reconocerá a sus padres o a su hermanita. Nunca sonreirá ante un juguete porque nunca llegará a ser consciente. Tradicionalmente, la doctrina de la santidad de la vida humana guió las conductas del fin de la vida. Según sus premisas, si la vida es un bien dado al hombre por su creador, es Dios quien la concede y es Dios quien la quita. Lo cierto es que casi todos compartimos la idea de que la vida humana es sagrada, independientemente de que fundemos su sacralidad o bien en un Dios personal, tal como se sostuvo esta creencia desde tiempos inmemoriales. La santidad de la vida humana fue el argumento nuclear en el que se centró la prohibición de intervenir en las prácticas asociadas al concepto de la denominada muerte digna. Y ese orden inmemorial conservó su sentido a lo largo de la historia humana. Sin ir más lejos, 50 años atrás, enfrentado a esos escenarios, no había nada que se le pudiera hacer, y esos niños morían rápidamente tras el nacimiento. Ahora se dispone de unidades neonatales de terapia intensiva, equipada con respiradores y otros medios para mantener a los recién nacidos artificialmente con vida. Estas nuevas alternativas fuerzan a los padres a tomar decisiones instantáneas en un momento en que no están preparados para pensar con claridad y lucidez. ¿Deberían insistir para que se haga todo lo posible para salvar la vida del bebé? ¿O se debería pedir que se intentara una muerte lo más indolora posible? ¿O tal vez dejar simplemente que la naturaleza siga su curso? Y después, ¿qué hacemos con la culpa y el dolor de alguna de estas solicitudes? Esta noche hablaremos de una muerte digna. Carlos Capitán Funes, presenta a nuestro invitado. Bueno, buenas noches. Buenas noches, Susana. Buenas noches, Amado. Y bueno, hoy tenemos realmente una visita de lujo. Un hombre de una enorme experiencia, uno de los cardiólogos más distinguidos de la ciudad, pero que tiene como gran antecedente y gran valor haber sido uno de los primeros que puso en funcionamiento las unidades de terapia intensiva en la Argentina y particularmente en Rosario, en el Hospital Italiano. Fue famosa y es famosa la unidad de terapia intensiva del Hospital Italiano y bueno, el hombre que la llevó adelante, que la desarrolló y que ahora ha dejado sus jóvenes sucesores, un equipo que trabaja en forma de alta calidad y reconocimiento en la medicina de la ciudad, es a quien tenemos presente. Es un croata de antiguo linaje, por eso me va a costar trabajo decir el nombre, yo lo sé de memoria, pero está con nosotros Pedro Roberto Tuarde, que es además vicepresidente de la Asociación de Profesionales y Empresarios Croatas de Rosario. Buenas noches, mi querido Pedro. Decí tu nombre en croata. Mi querido amigo capitán, buenas noches Vicentín, buenas noches doctora.
Un verdadero lujo y un verdadero placer, no solamente participar de este programa cultural, que es muy seguido, todo por aquel que tiene curiosidad o amor por el conocimiento. Yo le llamo la tercera pata de la felicidad y la alegría. Y en una radio del alcance y la difusión como es LT3. Así que desde ya el agradecido a esta invitación soy yo, por supuesto, porque sé que me han invitado gente de calibre en un lugar de calibre. El tema que vamos a abordar esta noche es un tema que no le gusta a nadie le gusta hablar de la muerte. ¿Y por qué la cosa no le gusta a nadie hablar de la muerte? Hay dos factores en esto. El primero es un factor intrínseco conservacionista. Yo nací, pero yo no me he muerto. Se muere el otro, se muere el de al lado, se muere mi padre, se muere mi hermano, se muere mi vecino, se muere siempre el otro. Cuando muero yo no existo. Es decir, hubo un tiempo en el que yo no estuve y no me preocupa, que es el antes de nacer, y otro tiempo que va a haber después que sí me preocupa. Esto de defecto cultural tiene una gran raíz intrínseca. Fíjese que cuando los cristianos, en los primeros 3 siglos, hasta que inclusive la barbaridad de Diocleciano, son perseguidos por el Imperio de Roma, el saludo eran y está vivo. Cuando ellos se referían a nuestro Señor, no dijeron murió por nosotros. Hablo no de los católicos, sino de los cristianos. El saludo era y Él nació. El segundo tema es cultural. Si ustedes comparan la cultura de Occidente con la cultura de Oriente, van a ver que los dos hechos más trascendentes de nuestra vida en Occidente, ¿no es cierto? Los dos hechos más trascendentes son nacer y morir. Uno es probable, yo puedo haber nacido, pero habiendo nacido, la genialidad de Dios, después si ustedes quieren profundizamos un poco este conocimiento, nos obliga a morir. Yo creo que lo hace con un fin predeterminado para que el universo y la continuidad terminen. Antes de nada quiero decir algo. En la presentación el doctor Capiteni habla de mis raíces croatas. Ustedes saben que un croata se diferencia del resto de la comunidad occidental por varias cosas. Primero porque es grandote, cara arrugada, viene caminando con cara enojado por las dudas y hablando solo. Dice que como él nunca encontró nada más inteligente en la vida que él, ¿para qué un diálogo si con un monólogo sobra? Y la segunda es su profunda convicción en la fe cristiana, católica. Eso se reconoce históricamente, cuando mis antepasados en el siglo IV, justamente con la posibilidad después del concilio del 311, Nicea. No, el concilio de Nicea es 325, el concilio de Milán, 11 años antes. En el año 311, en el concilio de Milán, el emperador permite que se adopte a la religión cristiana, no que se adopte, sino que sea practicada como religión independiente. Y recién en el concilio de Nicea, ¿no es cierto?, se entra a la tendencia que la adopte el Estado. Habiéndola adoptado, el primer Estado del mundo que adoptó al catolicismo o al cristianismo como religión del Estado fue Armenia. Y recién lo adopta, ¿no es cierto?, el resto de Occidente en el 380. El concilio de Nicea del año 325, que es cuando se decide, cuando ya se decide fundar la segunda Roma, que es Constantinopla, que lo fue si se decide terminar de fundar, porque realmente el decreto es del año 324. Ese es el gran Constantino. Ahí empieza prácticamente la Iglesia Católica. Yo te voy a interrumpir un instante. Hablábamos que lo primero es que uno niega la muerte, no quiere morir. Por esencia. No quiere morir por esencia. Sin embargo, hablábamos con Amado y hablábamos con Susana que hay un grupo de gente que ve a la muerte o va a la muerte aparentemente con, no digamos con un placer, pero con una aceptación, un convencimiento y hasta una felicidad de hacerlo. Me refiero a terroristas, eso es manipulación. Vea, existe inclusive el tema de la muerte altruista, así como existe el homicidio altruista. No, mire, todo lo que son desvíos del ser humano son patologías y son enfermedades. Yo le voy a decir, doctor Capitén, que en mis 50 y tantos años de hospital, yo no he visto morir a ningún creyente ateo, y he visto a muchos ateos o agnósticos morir creyentes. Así que yo
quería terminar de explicar que a pesar de mis raíces católicas y todas estas cosas, yo cuando tomo este concepto lo tomo en el concepto universal. Lo tomo para católicos, no católicos, agnósticos, es decir, lo tomo para todo el mundo. Yo voy a referir a muchas cosas, por supuesto, cuando tomemos el tema de eutanasia, distanasia o el tema muerte digna. Me voy a referir a muchas encíclicas papales, por supuesto, porque son las que dictan la mayoría del mundo occidental que es católico. Pero eso no es excluyente, es decir, vamos a tomar esto en profundidad. Entonces, habría que contar un poco qué es lo que significó y cómo se manejó la muerte a través de la historia. Fíjese, si ustedes se van a la antigua Grecia, usted podía matar a su enemigo, pero tenía que sepultarlo. Era pecado dejar el cadáver del enemigo muerto insepulto. Ese rito de la muerte se completaba con sepultarlo, no con incinerarlo, con sepultarlo. Hasta que llegamos... Sí. ¿En qué época? Porque yo recuerdo que la discusión... no, pero no siempre era así. En Homero, en la Ilíada, cuando lo matan a Aquiles, el padre, cuando Héctor Aquiles mata a Héctor, el padre va a pedir el cadáver para incinerarlo, para quemarlo y lo quema en la pira. Es otro tema, fíjese, no, es otro tema. Usted me está hablando del año 1100 antes de Cristo, usted me está hablando de Troya. Así es. Lo que Homero se refiere, no, yo me refiero a la época de Demócrito, al siglo VI antes de Cristo. El cadáver ese que van a pedir fue paseado primero alrededor de la fortaleza, arrastrado de los pies, porque era una forma de vejación, ¿no? Ese es un tema, si usted me disculpa, doctor, lo dejamos para un segundo periodo, porque no vamos a llegar a lo que queremos decir, al tema fundamental. Entonces, vayamos a nuestro tiempo, porque yo siempre digo, como lo que tenemos más cerca es uno mismo, lo contemporáneo es lo más conocido, y perdónenme que hable de mí, porque soy lo más cerca que tengo. Yo les voy a contar mi experiencia. Mire, yo vengo de la Casa Chorizo, cuando atrás de la Casa Chorizo el viejo plantaba el limonero y dejaba la piecita para cuando fuera viejo, y moría en su piecita de viejo, moría con su familia y moría al lado de su limonero. El progreso, el conocimiento de las cosas se dieron cuenta que muchas de esas muertes eran postergables, las muertes. Yo he visto usar el término evitable, realmente me dan risa. Postergables. Se los podía hidratar, se les podía hacer tecnológicamente cosas que fueron apareciendo. En la posguerra se descubre el transistor. Y el transistor no solamente nos permitió llegar a la luna, sino que nos permitió inventar aparatitos, entre ellos un marcapaso cardíaco, un desfibrilador, un respirador. Yo llego al hospital justo cuando esta tecnología aparece. Y entonces empezamos a ver que podíamos postergar el concepto de muerte, postergar la muerte. El doctor Juan José Boretti, eminente cirujano y uno de los primeros cardiocirujanos de la ciudad de Rosario, demuestra, juntando a los enfermos en un cuartito, se llama sala de recuperación, yo era un chico y me ocupaba de cuidarlos, simplemente con hidratarlos, prevenirle las arritmias, darle asistencia mecánica respiratoria, reponerle las sales, volumen, hacerlos orinar, la mortalidad posoperatoria baja a la mitad, de un día para otro. Esta forma nueva de medicina, esto de poder solucionar un problema para postergar la muerte, más el concepto de edilicio, desaparece la Casa Chorizo y aparece el departamento, la gran ocupación que tiene el hijo en sus quehaceres por la lucha diaria, hace que aparezcan los geriátricos. El viejito, muriendo con aquella maldición que se le atribuyen a los sefaradíes, se muere con la triple maldición: llegó a viejo, llegó pobre y llegó solo. La jubilación no le alcanza. Me están pidiendo minuto viene la tanda publicitaria y continúa. Bueno, gracias. Estamos con el doctor Pedro Tuarde, que nos está haciendo un relato de la forma en que años atrás se producía la muerte natural o la muerte por enfermedad y cómo se la asistía y los cambios que él presenció a través de el desarrollo de su carrera médica, cómo se fueron realizando. Te escuchamos, Pedro, que nos contés lo del viejo y el limonero. Gracias, doctor. Bueno, contamos cómo moría el viejo del limonero y cuando aparece el geriátrico y la nueva medicina. Entonces, esta terapéutica nueva
que posterga la muerte, la calidad de vida, el masaje cardíaco externo, el marcapaso, la asistencia mecánica, los antibióticos y todas las cosas que fue trayendo la tecnología y la medicina, hizo de que los médicos nos excediéramos en lo que hacía terapéutica. Es decir, ya queríamos y tratamos a aquellos pacientes que no tenían solución. Es decir, tratamos de atrasar el reloj de la muerte. Eso se llama distanasia o ensañamiento terapéutico. Es la distanasia, es cuando yo hago un esfuerzo absolutamente innecesario en alguien, por ejemplo, un paciente que está en ventilación mecánica después de una muerte cerebral total. Esta ineficacia absoluta de asistencia hace que se transforme en lo que se llama ensañamiento terapéutico, o vuelvo a repetirlo, distanasia. Pero Pedro, no te olvides de algo. El hecho de no hacerlo nos convertiría en homicidas si no hiciéramos como médico eso. La ley está bien para determinadas cosas, pero nos pone a los médicos en una situación muy comprometida. No cabe duda de lo que usted dice, Amado, es así, pero si usted me permite voy a aclarar un poco. Entonces surgen por necesidades y gente que sigue aquello que termina en ensañamiento terapéutico. Y están los que quieren adelantar reloj, los eutanasistas. Fíjese, cosa curiosa, doctor Vicentini, el primer país en el mundo que tiene una ley contra la eutanasia felizmente no la aplica. Y se van a sorprender cuando le diga cuál es el país. Año 1929, Uruguay. Jamás la aplicó. En los 70, fin de los 60, principios de los 70, sobre todo en Europa, en la Europa izquierdizante, sobre todo en Holanda es la cosa, sí, intenta llevarse a nivel Congreso una ley de eutanasia, porque ellos practicaban, sin ley, adelantaban el reloj. Bueno, mire, es decir, los dos extremos son culpables y culposos. Prolongar una agonía, distanasias, adelantar reloj y matar. Homicidio, eutanasia es homicidio. Allá por el año 85 vimos esto, y aprovechando la oportunidad que se hacía el segundo Congreso Mundial de la Federación de Hospitales en Santiago del Chile, yo tuve el privilegio de integrar justamente una mesa donde llevaba el concepto como nuevo, el concepto de cuidado paliativo. Un año después de eso, el primer hospital de cuidado paliativo se monta en las afueras de París. ¿Qué es cuidado paliativo? Ubiquémonos en el año 1985. La rápida evolución de los tratamientos médicos hacen que sobren camas en el mundo. Es el año que en Estados Unidos cierran en un solo año el 20% de las camas hospitalarias. Darles un ejemplo, el infarto de miocardio, en mis comienzos, se trataba con 28 días durmiendo de espaldas sin darse vuelta. Hoy en día el infarto de miocardio a los 2 o 3 días, con el stent, los cateterismos y todas estas cosas, a los 3 días está en su trabajo. Es decir, sobraban camas de hospital. En el año 85 sobraban camas de hospital. Teníamos mano de obra altamente calificada, como en nuestros médicos, que por tener una superproducción, teníamos el lugar físico, teníamos los médicos, y somos un país desde el punto de vista religioso abierto. A pesar de que oficialmente nuestro Estado es católico, en la Argentina conviven judíos, musulmanes, ateos, conviven todo lo posible y todo lo por creer. Entonces yo presento en ese congreso un trabajo donde, usando, para no caer en adelantar reloj, eutanasia, ni prolongar agonía, entra el concepto de muerte digna, con unidad de cuidado paliativo. Donde yo, al no poderme morir porque la arquitectura aldeana desapareció, ya no está más el limonero ni la pesita al fondo, morir en un lugar, porque hoy se habla, fíjense ustedes, hoy se habla de tratamiento a domicilio. ¿En qué domicilio? ¿Cuál es el domicilio? ¿Cuál es el costo de eso? ¿Cuál es el valor moral? ¿Cuál es el valor espiritual? Ninguno. Entonces yo hablo de transformar estas unidades hospitalarias perimidas, porque son hospitales ya que históricamente no se aceptan, en una especie de unidades sociales. Eso se lo propuse a un ministro de Salud Pública de la Nación, que es lo que no tenía la menor idea de lo que estaba diciendo. Transformarla en unidad de cuidado paliativo. Nosotros podemos hacer una unidad paliativa donde vamos a dar muerte digna, vamos a tener gente ocupada y vamos a seguir perpetuando y acrecentando la tolerancia religiosa, que gracias a Dios en nuestro país es magnánima y es firme. Con respecto a la introducción que usted hizo, doctor Amado, yo realmente lo noté. Cuando usted habló de la chiquita Camila, hablo de cruel e impiedosa. Mire, yo lo recuerdo perfectamente bien.
En el año 65 se operó en el hospital italiano una cardiopatía congénita compleja, una tetralogía Fallot. El pulmón corazón artificial que se usaba en esa época era del comienzo y tenía complicaciones. Bueno, hubo un problema de hemólisis en esa extracorpórea, donde se le pudo corregir perfectamente el corazón, pero el enfermo quedó descerebrado. Entonces yo recuerdo perfectamente, pasado el mes, el chico podíamos monitorizarlo porque gracias al doctor Eduardo Obrera, ya fallecido, al doctor García Turiela, padre ya fallecido, pudimos, y a las damas de beneficencia del hospital italiano, contábamos con electroencefalógrafo de un solo canal. Le hacía el electroencefalograma y todos los días plano, es decir, yo estaba convencido, hablo de 1965, de que ese chico estaba muerto. Pero el concepto jurídico y el concepto religioso de muerte era el corazón latiendo, no era el cerebro. Consulté, creo que era Monseñor Cayano, no me trató muy bien, porque en el concepto de la iglesia de ese momento, mientras el corazón latía había vida, y en el concepto de nuestra ley penal, mientras el corazón latía había vida. Hoy en día, a mí me tocó, no hace muchos años atrás, en el hijo de un ex residente mío, que en una costa en México hace un rompe un aneurisma cerebral, queda descerebrado, lo pudimos traer en un avión ambulancia, y a mí me tocó la ingrata tarea de disponer de los órganos de ese chico que habían donado los padres para dar la orden y hacer de que esos órganos de ese muerto cerebral con un corazón latiendo sigan hoy todavía latiendo y ojos que están viendo en otros ciudadanos que lo necesitaron. Así que estos conceptos que son dinámicos a través de la historia del hombre hacen de que todo sea dinámico menos la ética y la moral. El hombre a través de todos los tiempos tiene que conservar esto. Por eso yo insisto en el concepto de muerte digna. Y acá me he traído algunas... Perdón, doctor, antes que sigamos, así después no lo cortamos, escuchamos el noticiero de las 22 y seguimos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, te quería comentarle a nuestro invitado, un oyente, Aníbal, llamó por teléfono, nos comentó que es muy interesante el tema que estamos tratando. Él habló de que a raíz de una cuestión familiar está en contacto con varios geriátricos y bueno, él habló de lo que es la eutanasia y también hizo un comentario de que no se debería mezclar lo religioso con lo científico, así que traslado la inquietud al doctor. Bueno, Aníbal, le agradezco muchísimo la pregunta. Le voy a contestar la última parte de su pregunta. Usted dice que no mezclemos lo científico con lo religioso. Mire, no está mezclado por definición y van juntas a la par, que es otra cosa. Lo religioso es creer, lo científico es saber. El sabio cree, y el que cree, si es realmente, tiene interés, tiene que saber. Así que no tenemos por qué mezclar cosas que van juntas. Primera cosa. Segunda cosa, yo lamento mucho su caso, no es el único, hay muchos casos de estos o muy parecidos. Cuando usted habla de eutanasia, no eutanasia, una cosa es matar y otra cosa es dejar morir, Aníbal. Matarla a su mamá es hacer eutanasia. La enfermedad que tiene su mamá, que si yo mal no recuerdo me dijeron que es un Alzheimer, esa enfermedad... Es un tío. O un tío, perdón, un tío. El Alzheimer no lo va a matar. Lo va a matar complicaciones que él tenga por el Alzheimer o nada que ver con el Alzheimer. Entonces, en ese caso, lo que usted está autorizado, lo dice el Papa desde el año 86, en muerte digna, usted está autorizado a no empezar un tratamiento que va a ser inútil. Por ejemplo, si usted hace una neumonía, usted no tiene ninguna obligación, ni ética, ni moral, ni penal, ni jurídica, de iniciar el tratamiento de la neumonía. Esto es para contestar un poco el caso de esta nena que nos tiene tan preocupados en el país de 2 años. Yo, lamentablemente, en los diarios de 2-3 días atrás, he leído las opiniones de las ultras, los eutanasistas y los distanasistas. Ninguno de ellos, si ustedes se toman los diarios y leen, ninguno de ellos contesta la pregunta de su realidad. Y la respuesta es simple. A la nena esta lo que hay que hacer, si hace una complicación, por ejemplo un paro cardíaco, es no asistirla. Es simple así, dejar que la ley de la naturaleza y Dios siga su camino, no interviniendo yo. Y eso es muerte digna. En el caso que le digo, le vuelvo a repetir, ¿no es cierto? Una cosa es matar y otra cosa es dejar morir. Y morir, ¿no es cierto?,
es muerte digna cuando usted la acompaña de lo que la tiene que acompañar, que es, bueno, ahora sí. No hay un límite difuso ahí en lo que es dejar morir y el abandono de persona y la responsabilidad en el tratamiento, la ley... Bueno, después hablamos de leyes. Mire, no hay absolutamente, es lo de no hay difuso posible. Lo que usted tiene que elegir, mire, les voy a decir algo que Dios y la vida me permitieron aprender. Cualquier hombre sabe lo que es bueno y malo, sabe lo que es par e impar, sabe que es noche, sabe que es día, sabe que es dulce, sabe que es amargo. Pero lo que hacemos terapia intensiva, descubrimos la tercera pata del gato, que termina teniendo dos patas. Uno puede estar bien, mal o peor. Un terapista nunca tiene la buena solución. Vea, de ese tema, si quiere, lo abordamos en otro programa. Yo tengo un trabajito escrito que se llama Médico, el mal necesario. ¿Por qué? Porque los médicos somos el mal necesario. Vayamos, mire, les voy a contar una cosa y discúlpenme que lo meche, pero para que este concepto quede muy claro. Hasta el año 1921, que se descubre la insulina, la descubre un estudiante y un bioquímico. Banting y Best. Un estudiante de tercer año, que fue famoso fisiólogo, Best, y Banting, que era un bioquímico. Hasta ese momento, al diabético lo trataban como a mí me tratan por ser fumador, retándolo. El tratamiento del diabético era retarlo. Cuando descubren la insulina, no la inventan, descubren la insulina, ¿no es cierto? La incidencia en la población occidental del diabético era 2 por 1000. En el año 2011, ¿no es cierto? Estamos hablando de 90 años que se descubrió la insulina. La incidencia diabético, y que me corrija algún endocrinólogo, aumentó 10 veces. Entonces, los médicos hemos permitido en 90 años que aumente 10 veces la incidencia de una enfermedad como la diabetes en la población. Yo como médico, ¿me tengo que sentir mal porque aumentó 10 veces la incidencia de diabetes? No. Yo como médico voy a tratar a mi diabético. Y mi diabético va a tener hijos, es decir, ella no va a abortar, él no va a ser impotente o estéril, ¿no es cierto? Y aumento la posibilidad de que sean diabéticos. Pero yo no soy juez. Yo soy una simple obra de la mano de Dios, ¿no es cierto?, que está acá para hacer lo que yo tengo que hacer, no transformarme en juez. Pedro. Entonces, usando el sentido común, esa frontera desaparece. Porque en el caso de la nena esta hace un paro cardíaco y está usted, doctor, enfrente a ella. Usted puede hacer intervenir o no intervenir, no interviene. Si usted no interviene, usted no hace las cosas bien, la dejó morir. Pero si usted interviene, entra en la distanasia, usted prolonga la agonía. Entonces el secreto de todo esto, y esto para el amigo Aníbal, en el caso de su tío, dejarlo morir de una neumonía, no va a ser agradable para usted ni para ninguno de los que está al lado de él. Pero tratarle esa neumonía y prolongarle esta desgracia que él tiene encima, este Alzheimer, es peor. Entonces, mis queridos amigos, mis queridos oyentes, si ustedes me permiten esto es una cosa que Dios no permite que se transmita, que se llama experiencia. Por eso, cuando empecé la conversación, dije la sabiduría de Dios. La gran sabiduría, ¿no es cierto?, es no permitir que la experiencia, sí el conocimiento, que la experiencia no se transmite. La experiencia, mis piedras llevadas por delante, mi aprendizaje, lo puedo contar, pero no lo puedo transferir, no lo puedo trasplantar. Eso me lo voy a llevar, y yo creo que esa es filosóficamente y ontogénicamente el gran invento de la muerte. Me tengo que morir para que los que vengan detrás mío, genéticamente modificado con su ADN, probablemente a través de los siglos, de los milenios o algo más, se adapten a esa nueva circunstancia del vivir. Nuestra generación le ha tocado, dijimos que se vive por eras. Antes de llegar al programa de la radio hablamos un poco del tiempo, las heladas y el frío y esta ola polar y lo que hemos visto nosotros en los cambios atmosféricos. Hemos tenido la suerte de ver algunos de estos cambios y hemos tenido la suerte en nuestra generación de ver lo conductual en una sociedad. La sociedad de Internet a la sociedad de la electricidad de 110 rudimentaria donde la había. Creo que tenemos que aprovechar esta experiencia vivencial para una vida muy corta y sacar conclusiones que se puedan transmitir no como experiencia, porque la mía se va a ir conmigo, sino como conocimiento. Un poco, por eso la zona gris de la que usted me hablaba, doctor Capitelli, mire, la zona gris, cuando usted tiene claro el concepto de malo y peor, la resuelve rápidamente. Le vuelvo a repetir, yo parado enfrente a la nena esta,
y hace un paro cardíaco porque hizo el paro cardíaco, porque un día se va a terminar muriendo, hay unos trabajos americanos que entre paréntesis después los podemos comentar, muy interesantes, que la pregunta a futuro es ¿de qué nos vamos a morir? ¿De qué nos vamos a morir? Porque la muerte es postergable, acuérdense de eso, no es evitable. Y si nosotros sabemos en la conducta hacia el prójimo y en la conducta hacia nosotros mismos, saber elegir entre mal y peor, quedarnos con lo malo, como conté lo de la diabetes recién, nosotros vamos a estar tranquilos con nuestra conciencia, no vamos a faltar a nuestra moral y nuestra ética va a ser la adecuada. Otra parte, yo creo que el fin del hombre, más allá de lo que leyeron recién en el noticiero acá, de Gaddafi, de lo que son las malas personas, yo sigo pensando que lo que mi padre me enseñó el día que cumplí 12 años, hace ya más de 60 de esto, y me peleé con mi hermano, de que mi padre me dijo de que tenía que ser buena persona. Cuando le pregunté por qué, me dijo porque es buen negocio. Así que yo creo, he tenido el privilegio, después de 50 años, el privilegio de llegar siendo muy jovencito, de encontrarme de casualidad a lo que hoy se llama terapia intensiva, de porque se llama sala de recuperación, de que no me echaran del hospital en estos 50 y tantos años y poder ver, y tener más o menos una memoria del observador, del hombre que nació en la estepa, underdeveloped country, en contacto con la naturaleza, en contacto con eso de ser observador y memorioso. Y sí, yo reitero ese concepto, ¿no es cierto? Y estos años que me han permitido ver morir a miles y miles de personas, he visto morir, no digo todas, pero casi todas las formas de muerte posible. ¿Y cómo has visto morir los ateos, ya que hablaba de religión? Mire, tengo una anécdota para contarle de eso. Hace poco, en una reunión, dije de que no cree en Dios alguien que es soberbio o muy estúpido, o un soberbio muy estúpido. No creer en la magnificencia de lo que no se entiende, de la palabra infinito, de la palabra universo, no entender y no reconocer esa magnificencia, hay que ser o soberbio o estúpido. Entonces, yo digo, llámele como usted quiera, en la religión que usted quiera, pero ya para los egipcios, hace 5.000 años atrás, en la época prefaraónica, era el sol, después fue la luna, después, bueno, todas esas cosas. Dios no se lo puede negar. Y hablando de los ateos o de los agnósticos, he visto morir a bastante de ellos, felizmente son minoría en nuestra población. Y tengo anécdota, para seguir como dijimos con mi humor croata, vamos a agregar un chiste, esto que es verdad, esto no es ninguna mentira. A los moribundos del hospital tenía un viejo curita que venía y le daba los sacramentos, ¿no es cierto? Es decir, morir en paz. Y recuerdo siempre a un agnóstico de estos firmes, discutidores y cosas así, hace un aneurisma disecante de aorta, no quirúrgico, muy mal, se muere lúcidamente inconsciente, y me dice que por favor le llame al curita, al viejo curita, quería tomar la comunión. Entonces me doy vuelta y lo miro, me sorprendió mucho eso, ¿no es cierto? Le digo, ¿pero cómo usted? Digo, ¿por qué lo hace? Y dice, mire, yo sigo sin creer, dice, pero por las dudas, en el fondo estaba creyendo. En el fondo estaba creyendo. No, miren, cuando uno sin ser tétrico, ¿no? Pero cuando uno se familiariza con la muerte, ¿no es cierto?, le tiene un gran respeto y la muerte puede tener muchas cosas, pero lo que no tiene que perderse es la dignidad. Por eso yo, doctor Capitaine, hablo de la unidad de cuidado paliativo, donde usted en un lugar físico puede tenerlo al sujeto, el terminal, el paciente terminal, la familia que puede estar con él, su cura o su rabino o en quien él crea, sus amigos, y sentirse no en un ambiente carcelario hostil, sino un poco como en su casa. Mi idea... ¿Cómo sería la estructura de...? Mire, toma un hospital viejo, de los que hay tantos y obsoletos, y en lugar de demolerlo y hacer encima de él un complejo, un poder judicial o no sé qué cosa que la modernidad exige, calafatelo, acondiciónelo y transfórmelo en unidades de cuidado paliativo. Costo muy barato, no solamente costo de... Usted tiene prácticamente lo edilicio hecho, o casi todo hecho, y desde el punto de vista operativo eso es barato, porque va a ocupar a médicos jubilados, a enfermeras jubiladas, a curas, a rabinos, a gente que quiera hacer un servicio social obligatorio. Cuando el hombre aprenda de que la guerra es estúpido o es estúpida,
por razones religiosas, o es de conveniencia por razones económicas, o es por razones ideológicas de momento, políticas, son las tres causas de guerra. Si usted repasa, como decía el amigo Capillén, si usted repasa desde hace 3000 y tantos años la guerra de Troya, va a ver que esos tres motivos están siempre. Cuando el mundo descubra de que la barrera religiosa no existe, de que la barrera económica en la universalización del concepto, al ser todos iguales, en diferentes oportunidades vamos a tratar de darle más al que menos tiene. Yo no soy comunista ni cosa parecida, lo respeto por supuesto, pero soy un poco con esa idea de, yo siempre digo en mi servicio, cuando hay para todos, a lo mejor en diferentes proporciones, y cuando no hay para nadie, a lo mejor también en diferentes proporciones, uno tampoco es santo. Pero el concepto de, yo le llamo la universalización para que desaparezca el dolor. Vea, el dolor, hoy en día, el dolor físico, usted lo puede paliar porque ha progresado tanto desde la vieja morfina, hasta hace pocos años de esto, no tanto. Hoy en día se puede morir perfectamente sin dolor en la peor de las circunstancias físicas a la que puede llegar la vida de un ser humano. Pero dolor de cuerpo. La gente hoy se muere con viejo dolor del alma. Mi padre tuvo la felicidad, y como cadáver lo trasuntaba, de morir abrazando la mano de su hijo y la mano de su esposa, cosa que yo no sé si me va a tocar a mí, y por supuesto califico muy bien a todos los míos, pero por las circunstancias en las que estamos viviendo, ¿no es cierto? Es decir, se debe morir sin ninguno de los dos dolores, se debe morir sin dolor físico, que hoy en día es muy fácil, las drogas están, y sin dolor espiritual, que si aprendemos qué es lo que tenemos que hacer a un costo accesible y barato, podemos hacer de que la muerte sea realmente digna. Se declama mucho de muerte digna, mucho, pero se declama. Para eso la droga es el amor, es decir, dar amor, dar afecto al hombre que está muriendo, al hombre que está sufriendo. No hay cosa más importante que darle amor para curar el alma. Exactamente. Por eso yo digo teórico no, lo ve, uno lo ve. Te cae la ley donde vos podés, cualquiera puede incriminarte de haber dejado morir a alguien, Carlos. No, mire, eso nos encontramos los médicos todos los días. Bueno, pero ahora tenés el caso de esta chica Camila. Nadie se anima a desenchufar el. No, porque jurídicamente es homicidio. No. Sí. No. Un momentito. En el caso de Camila, son casos especiales. El caso de Camila es exactamente que el caso Quinlan o que el caso Creyson. El caso Quinlan fueron 10 años, el caso Creyson fueron 8. El caso Creyson aceptó jurisprudencia en Francia y el Papa la aceptó. No, el caso de Camila, esto es diferente, porque esto no es muerte cerebral, esto es vida vegetativa, que son dos conceptos diferentes. La vida vegetativa, demostrada que es irreversible, ¿no es cierto? Usted no puede provocar eutanasia. Es decir, usted no puede adelantar la muerte. En cambio, usted en un descerebrado, usted adelanta la muerte orgánica y no es eutanasia. Si yo le quito el respirador, como conté el caso del chico, del hijo residente mío, cuyos órganos fueron donados, eso es muerte digna. En el caso del chico con vida vegetativa, quitar el respirador sigue siendo homicidio hoy. Lo que usted no está obligado es a iniciar un tratamiento de reanimación cuando no tiene sentido. Es decir, usted no le puede sacar el respirador a la chica, pero si la chica hace una neumonía, si la chica hace una arritmia cardíaca, hace un paro cardíaco, usted está legalmente autorizado a no hacer nada. Y usted puede demostrar que usted hizo lo que era menos malo. No. Mire, doctor, yo discúlpeme, ¿no es cierto?, un poco mi ensañamiento terapéutico con ustedes, mi distancia con ustedes. Pero mire, estas cosas hay que vivirlas en el terreno, porque como usted muy bien dijo, doctor Mario, una cosa es decir y otra cosa es hacer. Y el hacer se hace haciendo. Alguien decía camino, o algo decía, al caminar se hace camino, una canción de alguien un poema de Machado y cantado por Serrat. Bueno, muy bien. Así que un poco es así esto, ¿no? Hay unidades de terapia paliativa que estén funcionando acá en la ciudad, en el país. ¿Qué nos puede decir de eso? Mire,
con la nomenclatura de la cosa no existen. Pero donde hay buena gente, estas unidades se inventan. Usted, por eso mire, si usted mira alguna sala de recuperación de Rosario, no voy a hablar de específicamente cuáles, porque me atañen las generales de la ley, pero usted tiene una sala de unidad de cuidado intensivo en Rosario donde la mitad de las camas son absolutamente privadas. Hay 16 camas, de las cuales 8 son camas comunes. Están en sectores de mayor o menor riesgo infeccioso, más asistencia a patología menos, mayor complejidad, menor complejidad, pero hay otras que permiten muerte digna. En el año 1966-67, en un JAMA es una revista líder en el mundo de medicina, se edita en Estados Unidos, y el editorial de ese número decía I did alone, yo muero solo. Era un médico que lo reanimaron, y cuando lo reaniman y cuenta todo lo que vivió, recuerda todo lo que vivió, le dice a sus colegas, la próxima vez que haga un paro cardíaco, ni se les ocurra reanimarme. Esto creo que lo vamos a tener que dejar para un próximo programa, porque acá me están haciendo señas de que el tiempo ha desaparecido, así que a los queridos oyentes, inquietudes, preguntas, me pueden al correo, al teléfono, en fin. Yo estoy dispuesto a ayudar en lo que pueda. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por haber concurrido a aclararnos o a trasladarnos el problema para que lo sigamos discutiendo. Sí, vamos a tener la oportunidad de volverlo a charlar con Pedro y recabar de él todo lo que ha sido la terapia intensiva y sus comienzos y todo lo que es la actualidad. Pedro, muchas gracias. No, gracias. El agradecido soy yo, vuelvo a repetir, el programa de ustedes es un programa de calibre, la episodio de calibre, así que realmente yo lo considero una distinción y un regalo de Dios el hecho de haber podido compartir esta hora con ustedes y con los oyentes. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.